Bueno, gracias Héctor Huisi por tu presentación, gracias Gerardo por tus palabras. Vamos a invitar a Federico Domínguez, por favor, a pasar. Nos va a presentar su último libro, Volver a ser grandes. Federico Domínguez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, tiene un máster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella, es asesor en Finanzas y Tecnología. Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, a ver, yo escribí 3 libros. Ahora les voy a hablar específicamente sobre el último, pero me interesa hacer un poquito el recorrido de qué es lo que nos trajo a la situación en la cual estamos en este momento. Primero voy a hacer un rápido comentario de la economía argentina, de cómo estamos en términos económicos. Cuando asumió este gobierno, en diciembre del 2023, Argentina tenía menos 11.000 millones de dólares de reservas, 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal, precios controlados, una distorsión de precios relativos que era fenomenal, una brecha cambiaria del 300%, digamos, una situación que era realmente muy compleja, con un nivel de pobreza superior al 50%, cercano al 53%. El gobierno decidió aplicar un programa de ajuste fiscal, yendo al origen del problema argentino, que siempre fue lo fiscal. Digamos, las grandes crisis en Argentina son crisis de naturaleza fiscal que derivan en grandes desequilibrios monetarios, que derivan en estallidos macroeconómicos y fuertes aumentos de la pobreza. Ese programa funcionó muy bien. El año pasado la caída del PBI, habiendo una reducción del gasto público nacional del 27% y el provincial del 20%, cayó solo un 1,7%. Hay algo ahí de efecto de haber pasado la sequía, pero los números fueron realmente extraordinarios. Y ahora lo que tenemos es un proceso de recuperación de los salarios reales, que ya superaron lo que eran en noviembre del 2023. Tenés un crecimiento del PBI proyectado para este año superior al 5%. El ministro Caputo anunció hace minutos que el acuerdo con el FMI va a ser por 20.000 millones de dólares. Faltan algunos detalles, pero sí dio un dato clave, que las reservas brutas van a ir a la zona de 50.000 millones de dólares, que va a haber fondos adicionales del BID y del Banco Mundial. Yo creo que seguramente haya también un BOPREAL para terminar de limpiar un poco lo que son los dividendos atrapados. Pero digamos, ese es, yo creo que es la frutillita que le falta al plan económico para poder salir del cepo, ¿no? Y consolidar este proceso que realmente me permite ser optimista, porque lo importante de estas cuestiones es que Argentina está obteniendo estas ganancias sobre bases firmes, ¿no? No es lo mismo recuperar salario real con paritarias a la fuerza, que son procesos cortos, que si lo haces con superávit fiscal, comercial, una cuenta corriente saneada, desendeudamiento y normalización de precios relativos. Por lo tanto, estoy muy optimista con el contexto. Bueno, muy interesante el diagnóstico que estás haciendo de la actualidad de este gobierno. Has escrito otros 2 libros también, La rebelión de pandemias y Argentina hiperacelerada. Y en tu último libro, Volver a ser grandes, hablas de volver a las bases que hicieron grandes a este país, con las ideas, la historia que desarrollas en tu libro, que es muy bueno, recomiendo su lectura. ¿Cuáles son esas bases, Federico? Bueno, yo creo que básicamente Argentina tuvo en el siglo XIX gente que se dedicó a pensar el país. Digamos, Alberdi soñó una Argentina liberal. Es muy importante en este proceso también Urquiza, que acaba con la tiranía de Rosas. Después tenés tipos como Avellaneda, Sarmiento, pero digamos, el que funda la Argentina moderna es Roca, que básicamente triplica el territorio nacional, acaba con el periodo de guerras civiles, federaliza Ciudad de Buenos Aires, hace infraestructura, triplica la cantidad de alumnos en los colegios, crea la Argentina moderna. Y básicamente lo que planteó Roca, Roca lo hizo posible, ¿no? Muchos lo habían soñado, pero Roca lo hace posible. Es una Argentina
abierta al comercio, abierta al capital, abierta a la tecnología, con un Estado chico, pocas regulaciones, bajos impuestos y sólidos derechos de propiedad. Y yo creo que tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos en 1880, y es lo que está planteando este gobierno en términos generales. Y es lo que hicieron todos los países que les fue bien, ¿no? Bien, y actualmente, ¿dónde estamos parados en términos económicos haciendo una relación con estas historias que nos traes de las bases argentinas? Bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que en ese momento Argentina se hablaba de el granero del mundo, ¿no? Y Argentina es un país que desde ese momento lo que más nos preocupa es el clima. Digamos, es una economía que depende del clima, que si llueve, que si no llueve, que si hay sequía. Y estamos a punto de pasar a depender menos de eso. ¿Por qué? Durante 200 años Argentina vivió del campo. Fue el único sector que logró generar un dinamismo exportador significativo. Y lo que vemos es que en esta década al campo se van a sumar los hidrocarburos, se va a sumar la minería. Ahí estamos hablando de 2 complejos agrícolas más en potencial de exportaciones. Y esos sectores, si bien no son los que te van a generar más empleo, sí tienen un rebalse muy importante, son los que te van a traer los dólares para poder tener una macroeconomía estable, abrir la economía. Y eso te va a permitir desarrollar un sector servicios fuerte, donde se genera la mayoría del empleo. Y eso es una oportunidad única en Argentina. Sí, en tu libro también mencionás que después de muchísimos años, casi después de 50 años, Argentina vuelve a tener un motor de crecimiento. Sí. Con estas ideas liberales que vuelven. ¿Qué es lo que querés transmitir con esta idea de que volvemos a tener un crecimiento en Argentina luego de un periodo muy extenso? Yo divido Argentina, vos tenés un periodo que si querés es de 1853 hasta la llegada del Perón al poder, donde se planteó esta Argentina que hablaba anteriormente, ¿no? Una Argentina con un Estado más chico que se empoderó a la sociedad civil, al sector privado. Y desde que llegó Perón al poder, que Perón se inspiró en el fascismo italiano, digamos, era un fascista Perón, básicamente instauró un modelo corporativista, estatista, y el corporativismo lo que busca es el control de todas las áreas de la economía y de la sociedad civil. Por eso me parece tan importante el trabajo que están haciendo en el Ministerio de Federico, Héctor, y de desentrañar esa estructura corporativista que viene desde el primer peronismo, que es lo más profundo para romper de la Argentina si queremos volver a ser un gran país. Y desde Perón lo que tenemos es un país en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Y para poder satisfacer ese crecimiento constante del Estado, el país fue consumiendo su stock de capital. El Estado se fue comiendo el stock de capital. ¿Qué tuvimos en estos 80 años? Confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, emisión monetaria descontrolada, uso indebido de reservas del Banco Central, endeudamiento en dólares. Digamos, fue el Estado comiéndose todo. Y eso se termina con la pandemia, por eso puse esa foto. Yo cuando empezó la pandemia, que escribí mi primer libro, fue cuando me puse muy optimista con Argentina, porque ¿qué es lo que provocó la pandemia? La pandemia básicamente fue un hiperacelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. No cambió el mundo, lo aceleró. Lo que esperábamos que sucediera en 10 años, sucedió en unos pocos meses. Y a países que venían con un ciclo ya tan agotado, les terminó de dar el empujoncito para hacer un cambio. Y Argentina es el mejor ejemplo. En plena pandemia, mientras estaba el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos y la gente encerrada, que afectó principalmente a los más pobres, porque en niveles altos muchos tenían un permiso de libre circulación por sus empresas o por un amigo, o podían disfrutar de un espacio más grande para estar encerrados. Pero en un barrio de emergencia vos tenías a 7 personas encerradas en un cuarto. Digamos. Eso generó una indignación que es fenomenal, mientras les decían que los chicos podían seguir estudiando desde la casa donde había un celular para 7 personas, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, yo creo que nace este profundo giro hacia las ideas liberales. Nace muy interesante, nace desde los jóvenes y desde las clases medias bajas trabajadoras, o sea,
se le empieza a robar desde el liberalismo al peronismo la representación de los sectores populares, con un estilo directo, que a veces puede ser agresivo, pero que conecta muy bien con ese sector de la población que estaba muy indignado. Y que al principio conectó mucha gente con la antipolítica y después empezaron a incorporar conceptos liberales. La gente decía, la casta política, y hoy muchos entendieron que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, digamos. Eso es un cambio de ciclo profundo a nivel social, que si lo combinamos con factores económicos que permiten ser optimistas, digamos, estamos en una situación que creo que realmente puede ser muy buena para Argentina en los próximos años. Hay un concepto que usas tanto en tu primer libro, La rebelión de los pandemias, y en tu segundo libro, que es Argentina hiperacelerada, y es justamente ese concepto, hiperaceleración. ¿Cuál es tu concepción de este concepto? ¿Qué nos querés transmitir? ¿Cuál es la figura de los jóvenes dentro de este concepto y en lo que desarrollás en tu nuevo libro, con que los jóvenes son una esencia que necesitamos para esta revolución liberal? El cambio fue muy rápido. A nivel social en Argentina pasamos de un Alberto Fernández con 80 puntos de aprobación al inicio de la pandemia, donde todos estaban felices de que el Estado los encierre, donde era un país donde había una defensa del Estado muy fuerte todavía en la población. Digamos, Cambiemos fue una coalición, cuando lo mirás, bastante de centro-izquierda. Y ahora hay una sociedad, una gran parte de la sociedad que pide menos Estado, y eso sucedió en un periodo de tiempo muy corto. Y me parece importante resaltar algo sobre esta generación de jóvenes. La generación Z, que yo llamo pandemias, porque es la generación que sale a la vida adulta junto con la pandemia, nacidos entre el año 1994 y el año 2012, que se los suele subestimar, como están todo el día en las redes sociales, no les gusta mucho trabajar y ese tipo de cosas, es la generación que en el mundo está provocando grandes cambios, es la que está detrás de grandes movimientos de protesta, cuestiones climáticas, derechos de las mujeres, y en Argentina, por una cuestión más cíclica y de urgencia económica, se inclinaron más hacia otro tipo de agenda. A ver, es la generación que en Argentina no conoce lo que es el crecimiento económico. Salieron a la vida adulta después del 2011, o sea, solo conocen recesión, inflación. Y no quieren volver a repetir la historia trágica de sus hermanos mayores. Sus padres, los baby boomers, les fue bien económicamente, pudieron la mayoría comprar propiedades, acciones, bonos durante un periodo donde todavía eran activos baratos. Pero digamos, es una generación que digamos, está transformando, está yendo por grandes cambios, y lo demostraron en Argentina. Desde TikTok, redes sociales, generaron un fenómeno de la antipolítica que llevó a Javier Milei a la presidencia. Bueno, como miembro de la generación Z puedo afirmar un poco eso. Hace unos años atrás la desilusión de los jóvenes era muy grande. Muchos, tanto yo como mis amigos y conocidos, tal vez nos queríamos ir de acá. Y hoy decimos, no, hay una esperanza para seguir acá, y eso en tu libro lo podemos encontrar y visualizar. Sí. ¿Cuál es, dentro de esta revolución liberal potenciada por estos jóvenes, cuáles son esas bases que hoy volvemos a ver para tener esa esperanza? A ver, te voy a decir dos cosas. Primero, yo uso el concepto de revolución liberal porque son cambios drásticos en un corto periodo de tiempo en materia política, social, económica y cultural, ¿no? Entonces, yo digo que Argentina intenta hacer todas las revoluciones al mismo tiempo. Como los ingleses en 1688, restaurar la Revolución Gloriosa, hacer funcionar las instituciones liberales. Como los americanos en 1776, decirle basta a los impuestos. Como los franceses en 1789, acabar con un sistema de castas. Como Reagan y Thatcher en los 80, decir el Estado es el problema y el comunismo y el socialismo es el problema. Y como la revolución de terciopelo de los chicos, decir, bueno, basta de colectivismo, ¿no? Es como que Argentina está dando grandes batallas al mismo tiempo.
en un país que tiene algo único. Argentina es el único país que fue desarrollado y dejó de serlo, digamos, y no atravesó conflictos bélicos significativos, no atravesó guerras civiles, no tuvo grandes, no sé, pestes o conflictos étnicos o religiosos, digamos, o grandes desastres naturales. Es algo que hicimos solo los argentinos. Y yo creo que la esperanza de los jóvenes, ¿de dónde viene? Nosotros tendemos a pensar que la historia es lineal. Entonces, como venimos hacia 80 años de decadencia, uno tiende a pensar, che, si venimos hacia 80 años y cada vez estamos peor, esto va a continuar. Y la historia no es lineal, es cíclica. Ni los ascensos ni las caídas son eternos. Entonces, yo creo que los jóvenes, al no tener esa cuestión tan impregnada del pasado, de ahí que pueden tener un mayor optimismo que otras generaciones, ¿no? Bueno, retomando tus comentarios sobre Francia e Inglaterra, hablemos un poco sobre geopolítica, que es un punto clave en tu libro. Dentro de todas las tensiones geopolíticas en las que se encuentra el mundo hoy, ¿cómo está parada Argentina? Gran pregunta. Yo creo que hay dos fenómenos que van a definir las próximas décadas del mundo. Primero, estamos asistiendo a un proceso de desglobalización con un mundo que se vuelve a configurar como un mundo bipolar, con un Donald Trump, así como también lo entendió Biden, pero esto nace con Trump desde su primer gobierno, que identifica que China es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque es un serio competidor en términos económicos, militares y tecnológicos. O sea, todo este lío que estamos viendo con Trump, el objetivo principal es frenar a China. Y dentro de esa reconfiguración, bueno, se empiezan a alinear los países. Y lo otro, que es un fenómeno que está muy poco analizado, que va a tener consecuencias enormes, es el envejecimiento poblacional. Los 15 países más grandes del mundo, en términos de PBI, todos tienen tasa de natalidad inferior a 2,1 hijos por mujer. Eso significa que en el mediano plazo la población comienza a caer. Todos los continentes menos África tienen tasa de natalidad inferior a 2,1 hijos por mujer. ¿Qué implica? Digamos, que las proyecciones hablan de que el mundo podría llegar a su pico de población en la década del 2050. Bueno, un mundo que envejece tiene serias consecuencias económicas y sociales. Los mayores requieren jubilaciones, servicios de salud y cuidados. La gente vive cada vez más años. Eso trae aparejados problemas de demencia, Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas que normalmente, primero la gente no vivía tantos años, entonces estas enfermedades no se llegan a producir en una magnitud grande. Segundo, el cuidado de los adultos mayores recaía sobre varios hijos. Y ahora vamos a ir a una sociedad donde haya un hijo, 0 hijos. O sea, tenés una reducción de la productividad por ese lado y por otro lado porque vas a tener que, con pocos trabajadores, financiar muchos servicios sociales para los adultos. En especial en países que están con sistemas totalmente desfinanciados, como Argentina. Eso en un contexto donde a muchos países les cuesta recibir inmigración. Estados Unidos no va a tener un problema tan serio seguramente, porque recibe inmigración y a los 5 años todos los que se fueron a vivir a Estados Unidos dicen somos americanos. Europa recibe inmigración, le cuesta mucho más asimilarla, en especial con los musulmanes, se te forman guetos y a los 10 años lo que tenés es peligro de terrorismo, ¿no? Otros países como China, la población cae muy fuertemente, por lo tanto yo dudo que China pueda ser una gran potencia con población en caída. Se estima que la población de China puede bajar de los 1.400 millones de personas a 800 millones de personas hacia el final de la década. ¿Qué nos puede frenar, salvar del colapso económico y social? La tecnología, la inteligencia artificial y la robótica. Hay un estudio que salió hace poco que dice que el 80% de los trabajos de programadores se podrían reemplazar no en los próximos años, en los próximos meses por la inteligencia artificial. Hay cosas que pueden ser de una implicancia enorme. Imaginemos si las empresas tecnológicas empiezan a echar programadores a mansalva. ¿Qué pasa con los precios del real estate en California, por ejemplo? Son movimientos que por ahí ahora no los vemos, pero pueden terminar siendo placas tectónicas en el futuro, ¿no? Y en ese contexto yo creo que Argentina, digamos, está relativamente bien posicionada en el sentido que tiene canales migratorios desarrollados con el resto de Latinoamérica
y si se mejora sus condiciones económicas debería poder atraer inmigración para evitar una crisis. Bien, y siguiendo con el tema de la geopolítica, pero yéndonos más al ámbito político en este caso, este último tiempo hubo una gran oleada de derechas a nivel global. Sí. La figura de Milei, me pregunto, ¿cuál es la posición de la figura de Milei en esta nueva oleada de la derecha global, ya que hay diferencias entre los nacionalismos y el liberalismo como el que quiere implementar el presidente de nuestro país? Gran pregunta. A ver, vamos a los hechos. Comparemos, por ejemplo, a Milei y a Trump. Trump, en términos fiscales, tiene 6,5 puntos del PBI de déficit fiscal. Milei tiene 0 déficit. O sea, ahí ya tienes una gran diferencia. En términos comerciales, Milei dice vamos a comerciar con todo el mundo de forma irrestricta. Trump es proteccionista, medianamente proteccionista. Los términos que llegamos acá de proteccionismo no existían, son soviéticos, ¿no? Viva la libertad es un eslogan liberal. Make America Great Again o Brasil primero de Bolsonaro son eslogans nacionalistas. Acá no hay un problema, digamos, un discurso abierto en contra de la inmigración. Tenés algo más de ordenar las fronteras. En Estados Unidos y otros líderes de derecha tenés un discurso en contra de la inmigración que en algunos casos, yo diferencio lo que es estar en contra de la inmigración por una cuestión de seguridad nacional, de hacer un filtro, y otra cosa en contra de la inmigración por el argumento que para mí es absurdo de vienen a robarnos los trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí el fenómeno de Trump, Bolsonaro, Meloni es más conservador y el de Milei lo veo más liberal. Pero hay una alineación del presidente con estas figuras. Sí, yo creo que hay una alineación, sobre todo en términos geopolíticos, entendiendo, bueno, el discurso de Milei en Davos del año pasado, el de Occidente está en riesgo, me parece que fue todo una exposición profunda, ¿no? Yo creo que el liberalismo, desde la caída del muro de Berlín, se quedó sin un norte, en el sentido, cuando había un enemigo contra el cual luchar, la Unión Soviética, que llegó a dominar casi medio planeta y fue la amenaza más grande que hubo a la libertad en la historia humana, el sistema funcionaba para contrarrestar eso. Después de la caída del muro, yo creo que el liberalismo pierde el norte, se empieza a volver un poco indulgente, muy gastador, muy regulador, y un poco parece que el fenómeno Milei es lo más significativo en términos de decir, bueno, el problema es el Estado, desde Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Siguiendo con el punto de la caída del muro de Berlín, que para algunos lo tomamos como una revolución, ¿sí? Hay una frase que me gustó mucho de tu libro, la voy a leer textual, que dice: la historia del liberalismo está hecha de revoluciones. Sí. ¿A qué te referís con esto? No, era un poco lo que comentaba antes, de que el liberalismo ha tenido su historia a lo largo de los siglos, está hecha de revoluciones. La revolución gloriosa en Inglaterra, que da nacimiento a las instituciones liberales modernas, que son las que permiten consolidar los derechos de propiedad, bueno, lo que explica el famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, que permite después ir hacia la primera revolución industrial. Ese fenómeno de instituciones liberales, capitalismo y sucesivas revoluciones industriales es lo que permitió la mayor baja de la pobreza de la historia humana. Y Argentina, digamos, lo que hizo en las últimas décadas fue desconectarse de esas corrientes y cerrarse a sí misma, lo cual fue muy peligroso. Y en la historia reciente de nuestro país tuvimos 3 gobiernos que podemos denominar liberales en algún punto, como el de Menem, el de Macri y el de Milei actualmente, pero los 3 gobiernos tienen muchísimas diferencias. Sí. En sus políticas y en lo que llevaron adelante. ¿Nos podría explicar y desarrollar algunos puntos de cuáles son esas diferencias que tienen estos 3 gobiernos, que en algún punto pueden ser similares, pero en profundidad tienen muchas diferencias? Sí, primero te digo algunas diferencias políticas y después las económicas, que son muchas. En términos políticos, Menem era un político de raza.
Menem podría haber sido derecha, izquierda, lo que le convenga en el momento. No creo que fuera una persona con convicciones económicas muy profundas. Se alineó a lo que pasaba en el mundo en ese momento, consenso de Washington, caída del muro de Berlín, un hábil político, un animal político como creo que en Argentina no tenía desde Perón. Bueno, Alfonsín también fue un animal político, pero... Y después hay un gobierno que implementó reformas económicas buenas, pero con un nivel de corrupción muy alto, tanto en las privatizaciones de empresas públicas como en la implementación de las reformas. Era un gobierno corporativista con algunas cuestiones de economía de mercado. Pero Menem transó con los sindicatos dándole, que puedan continuar el negocio de las obras sociales. Nació con Menem una justicia federal muy corrupta. Hubo déficit fiscal en el sentido, vos después tuviste ahí el tema de las AFJP que te afectaron el resultado fiscal, pero vos al principio tapaste déficit fiscal con privatizaciones. En ese sentido veo diferencias con el gobierno de Menem, sí veo algunas similitudes en el proceso de desregulación. También cuando uno compara estos periodos, son diferentes Argentinas, ¿no? Es diferente, por ejemplo, la sociedad cuando gobernó Macri, probablemente pedía adaptaciones del modelo, mejorar cosas, pero no pedía romper todo. Ahora, en términos económicos, por ejemplo, las diferencias entre Milei, Macri y hasta la última dictadura, que escucho a veces ridículos que dicen que el programa económico es similar al de Martínez de Oz, mamita. Bueno, el programa de Macri y de Martínez de Oz en términos económicos tuvo muchas similitudes. Alto déficit fiscal, alto déficit cuasi fiscal y endeudamiento en dólares masivo. En el programa de Milei vos tenés superávit fiscal, superávit financiero, tenés desendeudamiento. Este gobierno pagó 15.000 millones de dólares de deuda y la redujo en 12.000 millones de dólares. Tuviste aumento de la deuda en pesos por una cuestión de indexación y por haber absorbido pasivos del Banco Central. Pero yo creo que son procesos económicos y políticos muy diferentes, ¿no? Sumado a la debilidad parlamentaria que tiene este gobierno. Este es un gobierno que tiene 3 anclas para mí. La primera es el ancla fiscal, la base de todo el programa. Si vos no querés emitir para financiar al fisco, tenés que tener un ancla fiscal muy sólida. La segunda ancla es el ancla de apoyo popular. Si vos tenés 37 diputados y 7 senadores, más vale que tengas apoyo de la gente, porque si no el Congreso te come, digamos. Y el tercer punto, creo, es el ancla de tipo de cambio nominal, que también es un poco la gran incógnita, es hacia dónde va el régimen cambiario. Argentina es un país muy monetario. Yo creo que Argentina no puede flotar. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿A una neoconvertibilidad con bandas de flotación? ¿A una caja de conversión? ¿A una dolarización? ¿A un sistema donde convivan ambas monedas? Seguramente, que es la competencia de moneda. Pero esas son para mí las 3 anclas del programa, muy diferentes a lo que tuvimos hasta el momento. Yo no puedo vivir en la década menemista, pero desde que entré en la adolescencia hasta el día de hoy con Milei, se lo ha reivindicado y el mismo presidente habla continuamente de las políticas llevadas adelante por Menem. Hoy los jóvenes toman esas ideas, se las apropian y hoy muchos jóvenes siguen las ideas de la libertad. Y para ir cerrando, ¿qué lecturas es de esta nueva tendencia de ideas que llevan adelante los jóvenes actualmente y cómo proyectás a futuro? Porque también en tu libro, además de hacer un diagnóstico de la historia de nuestro país, también proyectás un poco a futuro de lo que podría llegar a suceder. Te hago un comentario sobre la década del 90, porque es algo que escucho mucho, temiendo a la parte negativa de la década del 90, que fue principalmente el desempleo. Hoy no veo esas condiciones económicas como tuviste en los 90, porque en los 90 vos aumentaste 5 años de edad de jubilación, tuviste el ingreso masivo de las mujeres al mundo del trabajo y tuviste un aumento de la productividad de la economía muy grande. Entonces, todo eso tenías mucha más oferta de trabajo, ¿no? Hoy esas condiciones no están, por lo cual no creo que haya ese problema. Volviendo a tu pregunta y a los jóvenes, yo creo que
Argentina, si mantiene estas bases, si mantiene este camino, si mantiene el objetivo de llevar el gasto público a 25 puntos del PBI, si sigue desregulando, si entiende que la competitividad no se gana por tipo de cambio, sino por menores impuestos, menos regulaciones y mejor infraestructura, es un país que puede aspirar en una década a acercarse a estándares de un país desarrollado. Digamos, venís con un nivel de pobreza muy alto, hoy la pobreza está a niveles del 34%, tenés una pobreza dura que es el 25%, que es cuando ya no es una clase media que cayó en la pobreza. Durante el gobierno de Alberto Fernández tuviste el fenómeno de los asalariados pobres. Gente con trabajo formal que se volvió pobre, que no podía pagar más la obra social, el colegio de sus hijos. Pero cuando llegás al 25% hay una pobreza más cultural, que es dura de corroer, que va a seguir requiriendo acción del Estado, de coordinación con las provincias en términos de políticas educativas y de salud muy fuerte, pues es una competencia provincial, ¿no? Pero sin dudas, yo digo que el siglo XX fue una tragedia para Argentina. El siglo XX, conocido como el siglo corto, que empezó con la Primera Guerra Mundial y termina en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, Argentina lo empezó siendo de los países más ricos del mundo, y no solo en términos de PBI, porque hay que comparar la Argentina de aquel momento con el mundo de aquel momento. Vos tenías un mundo donde la pobreza era del 90%, y en Argentina recibía millones de inmigrantes, y cuando uno ve las cartas que enviaban a sus familias en aquel momento decían: estamos en una casa que tiene 2 cuartos, un baño, comemos carne y aceite de oliva, cosas que para la época, y había infraestructura de primer nivel mundial, ferrocarriles, tranvías. Buenos Aires tenía subte, se construyó más subte hasta 1940 que después. Pero ese siglo que empezó muy bien, termina en Argentina básicamente con una hiperinflación. Y este siglo, yo digo que el siglo XXI para mí empezó con la pandemia. La pandemia es el factor que lo acelera y le da inicio. La guerra en Ucrania es el conflicto más grande del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Este siglo que comienza para Argentina es una gran oportunidad para volver a ser un gran país, de la mano de factores económicos, como decía el tema de la diversificación de la matriz exportadora, un sector privado que tiene un nivel de deuda muy bajo y un nivel de activos muy altos. En Argentina habrá unos 200.000 millones de dólares en efectivo en las 850.000 cajas de seguridad que hay en bancos, hay cajas de seguridad en familias, empresas. Hay un nivel de capital muy alto, también hay un nivel de capital humano que en comparación con la región sigue siendo muy bueno. Hay emprendedores, hay muchos empresarios pyme. Hay muchos factores que permiten ser optimistas. Obviamente, siempre hay riesgos en el horizonte. Me parece que el tema del acuerdo con el FMI, digamos, me tranquiliza en el aspecto económico, porque si vos querés lograr que todos estos jóvenes que solo conocen inflación y recesión tengan su primera experiencia de crecimiento económico bajo este gobierno, más vale tener el programa monetario económico asegurado. Bueno, hay muchos factores que me permiten ser optimista desde lo económico y lo social, y creo que bueno, hay que aprovechar esa oportunidad para Argentina que no se repite muy frecuentemente. Bueno, comparto tu optimismo también. Gracias. Así que, bueno, vamos a hacer 2 o 3 preguntitas antes de cerrar. Así que, sí. Sí, yo también creo que estamos en el camino de volver a ser grandes. Pero encuentro alguna cuestión de sanidad, concretamente lo que el juez dijo, Sí, es un poco. donde todas las instituciones con conocimiento lo desaprueban y existe una insistencia. Yo pregunto a qué se me explico y si eso puede tener alguna consecuencia en certidumbre y confiabilidad. Es una muy buena pregunta. El hijo es una persona que bueno, es indefendible, digamos, por su historial. Yo creo que acá el gobierno tiene un miedo, ¿no?, concreto. Cuando asumió Duhalde, se le ocurrió la brillante idea de juntarse con Alfonsín y criticar a la Corte Suprema, y la Corte le respondió habilitando los amparos. Macri asumió, y como la Corte siempre busca congraciarse con los gobernadores, porque en el fondo es la institución que con el sistema de listas sábanas los senadores están muy vinculados a los gobernadores, y es la única que puede remover jueces de la Corte,
le devolvió el 15% a las provincias, ¿no? de los recursos coparticipables, que era algo que venía dormido en la Corte hace años. Y después hubo otro fallo en materia fiscal que también afectó mucho al gobierno de Macri. Yo creo que el gobierno intenta blindar el programa desde la Corte. Si es una estrategia correcta, no, es más difícil. Sin duda, los jueces, creo yo, que en la Corte Suprema son personas que tienen su juego propio. Entonces, por ahí un García Mansilla sí sabes que va a ir por cierta tendencia. Me parece que el hijo es un tipo que tiene su juego propio, que en el corto plazo te puede responder, pero a futuro no sabés. Y sin dudas el tema del hijo daña la institucionalidad. Ahora bien, yo creo que en los mercados lo que les interesa es que miran más lo económico y qué es lo que blinda ese programa económico, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que no es la situación ideal. También son nombramientos que tienen patas cortas, porque bueno, llegarían hasta fin de año. Pero ahí sí tenés un problema que probablemente con un gobierno que tenga una posición parlamentaria más holgada después de las elecciones de octubre, puede empezar a pensar en candidatos con mayor poder para hacerlos pasar por el Congreso, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos con la última. Sí. Sí. Buena pregunta. Ya esto es una respuesta no de analista, sino más personal. Me parece, además mucha gente que lo conoce a Milei dice, no, dudo que el presidente haya tenido alguna participación en esa cuestión. Sí, alguien de su entorno que puede haberse hecho el vivo con información privilegiada, decir, bueno, pongo un bot que compre apenas sale el tweet y compro muy barato. Me parece importante ver qué pasa con los 100 millones de dólares que se recaudaron, que en teoría están destinados para Argentina. Me parece importante marcar dos cuestiones. La primera, que es una moneda privada, digamos, acá no hay fondos públicos de por medio. Y la segunda es que para la SEC, para los reguladores norteamericanos, son activos que no se regulan. Entonces, digamos, yo creo que lo más probable es que ni siquiera los creadores de Libra tengan problema. Entonces, todavía está más lejos de eso el presidente, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto que no creo que escale a mayores, pero sí que deja este aprendizaje para el gobierno de hay que blindar al presidente y tiene que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias Federico por venir a presentar el libro hoy. Le damos un aplauso.